Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carol y aquí me gusta compartir cómo cuido de mi hogar con cariño, intentando que esas pequeñas cosas del día a día se conviertan en momentos más agradables. Y para empezar el día, qué mejor que un buen desayuno. Hoy ha amanecido un día nublado, de esos que a mí personalmente me encantan. Y es que tienen algo especial, como si todo invitara a ir más despacio y a disfrutar de los pequeños momentos. Así que me estoy preparando algo sencillito y rápido para desayunar y voy a aprovechar este ratito tranquilo antes de empezar. Lo primero que voy a hacer es empezar a recoger un poco la casa. Voy a empezar por el salón y la cocina porque me gusta dejar estas zonas listas primero, ya que, bueno, para mí son lo primero que se ve al entrar. Luego me dedicaré a las habitaciones, a dejarlo todo un poco en orden, porque quiero salir a hacer la compra y así tener la casa lista antes de irme. Mantener un hogar y cuidarlo, es verdad que a veces puede parecernos algo cansado o incluso también un poco tedioso. Son muchas las cosas que hacemos a lo largo del día, bueno, tareas grandes, pero sobre todo hay muchas tareas pequeñas que casi no se ven. Cosas tan sencillas como hacer las camas, recoger, ordenar o intentar que la casa esté en calma y en armonía son esos pequeños gestos que repetimos cada día y que aunque a veces pasan desapercibidos, pues sí, pues para nosotros tienen mucho valor porque bueno, sabemos que en el fondo todo eso nos aporta tranquilidad, nos da paz y nos ayuda a sentirnos bien en nuestro propio hogar. Hace que nuestra casa sea un lugar donde podemos descansar, relajarnos y bueno, pues al final sentirnos realmente a gusto. Ya sabéis que en mi casa no usamos zapatos de la calle, bueno, más que una regla, es una costumbre que empecé cuando hice la reforma. Para mí ha sido un cambio enorme y la verdad es que muy positivo. Me he dado cuenta de que los suelos se conservan mucho más limpios, no tengo que estar limpiando constantemente cada pequeño rastro de suciedad y bueno, y además se nota que todo se mantiene en mejor estado por más tiempo. No sé, creo que en otros países ya es una costumbre bastante extendida, algo habitual y natural en la mayoría de los hogares y es verdad que pienso que aquí en España aún nos queda un poco por recorrer en eso, pero de verdad que para mí la diferencia ha sido para mejor. Ahora voy a tomarme un ratito para hacer una pequeña pausa y preparar un poquito de granola. De verdad que es una receta súper fácil, rápida, que solo me lleva 15 minutos y de verdad que está riquísimo. Y yo lo único que hago es poner en un bol 2 tazas de avena y ya, bueno, pues voy añadiendo los frutos secos que tenga en ese momento. Ahora mismo, bueno, pues le voy a poner una taza de almendras, una taza de nueces y una taza de avellanas y todo eso cortado a trocitos muy pequeñitos. Algo que me encanta añadir también son semillas de sésamo tostadas,
porque le dan ese toquecito crujiente que hace que la granola quede todavía más rica. Y ya para los ingredientes líquidos le pongo media taza de aceite de oliva suave, que si os gusta más podéis sustituir por el de coco. Yo le pongo el de oliva porque es más saludable. Añado media taza de sirope de ágave y bueno, ya a esto le añado un poquito de canela, que también podéis sustituir por vainilla. Y ya simplemente lo que queda es mezclar bien los ingredientes líquidos con los secos y una vez que todo está bien integrado lo paso a una bandeja de horno y lo reparto de manera uniforme para que se tueste perfectamente y quede crujiente por todos lados. Y algo que a mí me encanta, que le da un toque diferente, es espolvorear un pelín de sal gruesa por encima. Ya lo meto en el horno, unos 180 grados, 20 minutitos más o menos, vigilando eso sí para que no se queme. Mientras la granola se va horneando, voy a aprovechar para hacer un pequeño repaso a la nevera antes de salir a hacer la compra. Me gusta revisar qué me falta, qué necesito comprar y también comprobar si hay algo caducado o que se esté estropeando y haya que tirar. De esta manera yo evito darme grandes palizas después y puedo mantener la nevera en orden de manera constante. La mezcla que utilizo para limpiar la nevera es muy sencilla, es agua con vinagre a partes iguales. Ya sabéis que el vinagre ayuda a eliminar los olores y me deja la nevera limpia y fresca y no tengo necesidad de utilizar productos químicos fuertes. Revisar la nevera y tenerla organizada no solo me ayuda a que la comida se conserve mejor, sino que también hace que planificar las comidas y la compra me sea mucho más fácil y rápido. He encontrado muchísima practicidad en usar cestas pequeñas para organizar los tarros y los envases en la nevera. De verdad que esto me ayuda a tener todo más controlado y saber que cada cosa está en su sitio. Además, con este sistema el cristal de las baldas se ensucia mucho menos y mantener la nevera limpia se vuelve mucho más fácil. Siempre he soñado con tener una nevera súper organizada, no sé si os pasa, de estos con bastantes envases y todo perfectamente ordenado, pero bueno, por ahora de momento esta nevera es provisional. Como podéis ver es un poco pequeña para el hueco que tengo, pero es la nevera que tenía antes de la reforma. Dejé espacio pensando en que algún día podría ponerme una nevera más grande, eso espero. Por eso, bueno, como veis a los lados de la nevera hay esos huecos vacíos. La verdad es que no esperaba que esta nevera me durara tanto. Han pasado ya 4 años desde la reforma y esta nevera creo que tiene ya más de 15 años. Y bueno, no sé si está bien que lo diga, pero tengo muchas ganas de tener una nevera nueva, poder organizarla tal y como siempre me habría gustado, todo en su sitio y todo súper práctico. Y como ya me conocéis, siempre estoy buscando maneras de que todo quede mejor organizado. Se me ha ocurrido una idea para los sobrecitos del ketchup que siempre andan sueltos por la nevera. Tengo las etiquetas de plástico que os enseñé en otro vídeo que compré de Shein. La idea es pegarlas en este hueco que tengo en la nevera para poder organizar mejor los sobrecitos y que siempre estén en su sitio.
Ahora que la granola ya se ha enfriado, voy a cortarla en trocitos y a guardarla en un tarro. De verdad que os recomiendo que probéis esta receta porque es facilísima de hacer y muy saludable. Claro que los frutos secos tienen grasas, pero son grasas buenas que nos aportan energía y nutrientes. Y así, bueno, pues ya tenemos un snack delicioso listo para disfrutar en cualquier momento del día. Ahora me voy a hacer un poco de compra, ni siquiera me había dado cuenta de que estaba lloviendo. He pasado por Lidl y ahora me voy a Mercadona. Voy a coger algunas cosas que realmente me hacen falta. No son cosas urgentes porque tampoco quiero volver demasiado cargada. Así que cuando llegue a casa os enseñaré todo lo que he comprado para que veáis cómo organizo la compra del día a día. Y qué bueno es llegar a casa, sobre todo con un día así. Y antes de enseñaros la compra, voy a bajar el toldo porque se me está llenando todo el balcón de agua. En un momentito os enseño lo que he comprado y cómo organizo la compra. Bueno, he comprado hojaldre, que ya sabéis que en mi casa no falta. Pizzas, bueno, pues para un día que no haga cena. He comprado pescado, que ahora os enseñaré qué es. Pechuga, que compro todas las semanas para hacer la empanada. Albóndigas, que quiero hacer una salsita con cebolla, carne picada. Hamburguesas, que os enseñé en un vídeo cómo las hago con tortitas. Siempre compro 2 paquetes de albóndigas porque para los 4 y para la salsita los necesito. Bacon, que a Iker le encanta. Y bueno, voy a ir guardando todo esto en la nevera y ahora sigo. Los huevos, que en Lidl han bajado 15 céntimos. El jengibre, que bueno, para la miel incluso José se lo lleva para almorzar. Alcarchofas, porque esta noche quiero hacer alcarchofas, una tortilla de alcarchofas. Pimientos verdes, cebolla, que esta es para ensaladas, es cebolla dulce. Una lechuga iceberg, tomates. Esto ya es de Mercadona, he cogido galletas integrales porque en Lidl no sé por qué, pero no hay. Estas patatitas que nos encantan, de Mercadona también. El vinagre, es que se me había olvidado cogerlo de Lidl. Esto es salsa carbonara que compro para los espaguetis y para los macarrones de Ainara. Y las velas que me encantan, que son las chai.
Las cojo a veces del Lidl porque también hay, pero es verdad que las del Mercadona creo que huelen más, por lo menos a mí. Los torrendos, estos de barbacoa, cuando voy al Lidl me encanta cogerlos. Un pimiento rojo que es para la comida de hoy, romero, que hace tiempo que en Lidl tampoco hay. Sirope de ágave y he cogido los ambientadores. Solía coger los chai de Mercadona, pero tampoco hay, no sé por qué. Han dejado ya de traerlos. Y me llevé los de matcha, uno que es la cajita verde, y la verdad es que no me ha gustado mucho. Así que esta semana he cogido los de coco para probarlos, a ver qué tal. He aprovechado que en Mercadona había pescado fresco, aún así, bueno, yo siempre congelo el pescado antes de usarlo en algunas preparaciones, y os explico por qué. He cogido boquerón porque quiero prepararlo en vinagre esta semana que viene. Es muy importante congelar el boquerón si vais a hacerlo en vinagre, ya que esto ayuda a eliminar cualquier parásito y bueno, pues nos asegura que sea seguro para consumir. Otro pescado que nos gusta mucho para hacer fritito, pasado con un poquito de harina, es la bacaladilla. Como no voy a consumirla de inmediato, también me gusta congelarla. Así que aunque compre el pescado fresco, casi siempre termino congelándolo para poder conservarlo mejor y usarlo cuando me venga bien. Me gusta organizar bien la compra al llegar a casa. Es verdad que cuando están José, Iker y Ainara guardando la compra conmigo, a ellos no puedo exigirles tanto y está bien. Pero para mí es importante organizar todo bien, ya os digo, al llegar a casa, que cada cosa tenga su sitio, a mí me ayuda a mantener el orden y hace que todo sea mucho más fácil de manejar a lo largo de toda la semana. Ahora voy a probar a ver qué tal huelen estos ambientadores de coco. La verdad es que a veces ya no sé qué aroma, qué aroma poner en casa. Como sabéis, no suelo utilizar ambientadores artificiales, no me gustan los sprays ni nada de eso. Los únicos que utilizo de forma más artificial son estos dos eléctricos que pongo en los pasillos, uno en cada extremo, y con eso me basta para que el olor llegue a toda la casa. Yo en las habitaciones ya sabéis que prefiero usar métodos más naturales, humificadores, velas y bueno, pues otros detalles que crean un ambiente más agradable y acogedor sin recurrir a tantos químicos. Necesitaba quitarme el pantalón vaquero y ya me he puesto más cómoda. Y tengo este ramo que le regalaron a mi madre por su cumpleaños y como ella no sabe cómo cuidarlas, ella me lo trae a mí para que yo se lo organice y se lo ponga en un jarrón y que se lo deje bonito. Así que bueno, pues de paso aprovecho para enseñaros cómo mantengo las flores frescas y bien colocadas para que duren más y la casa se vea más alegre. Y lo que yo hago y que a mí me funciona muy bien, al agua del jarrón le añado una cucharadita de azúcar que sirve como alimento para las flores, le ayuda a mantenerse fuertes y frescas durante más tiempo. También le he puesto un chorrito de limón. El ácido del limón ayuda a regular el pH del agua y evita que se desarrollen bacterias, lo que mantiene las flores más sanas y prolonga su frescura. Algo muy importante a la hora de cuidar las flores es cortar los tallos en diagonal. Hacerlo en diagonal aumenta la superficie de absorción del tallo
permitiendo que la flor pueda tomar más agua y nutrientes. Es recomendable que los tallos estén mojados al cortarlos porque así se evita que se formen burbujas de aire en el interior del tallo. Otro consejo que os doy es que cambiéis el agua y repitáis estos pasos todos los días o al menos cada 2 días. Así yo os aseguro que las flores se mantendrán bonitas y frescas durante más tiempo. Ahora solo nos queda ir colocando las flores y las hojas más bonitas en el jarrón, buscando que el ramo quede equilibrado y armonioso. Otra cosa, también es muy importante que nunca haya hojas dentro del agua del jarrón porque se pudrirían y eso haría que el ramo se marchitara mucho antes. Como os he dicho, es importante que las hojas de las ramas no toquen el agua, por eso el eucalipto que tiene hojas hasta abajo no las dejo dentro del jarrón porque sus hojas pudrirían el agua. El eucalipto, sin embargo, se puede conservar durante muchísimo tiempo y es ideal para usarlo como decoración en jarrones. Lo que yo hago es colgarlo los primeros días en la ducha, el vapor ayuda a que suelte aroma, se seque un poco y mantenga su forma. Y bueno, luego ya cuando me canso de verlo allí, lo coloco en cualquier jarrón, siempre seco, sin agua, para que no se pudra ni se marchite y así puedo disfrutar de él durante muchísimo tiempo. Me voy a poner a preparar ya la comida porque es algo rápido, porque se me ha pasado ya la mañana. Hoy voy a hacer un pollo al cilindrón, que sí que creo que lo hice una vez ya en el canal. Y lo que voy a hacer es primero dorar un poquito los muslos de pollo para que queden jugosos y con buen sabor. Las verduras que utilizo es simplemente un pimiento verde italiano, un pimiento rojo, 2 cebollas y 4 o 5 ajos. Una vez el pollo ya está, frío todas las verduritas juntas.
Iker se ha sentado a dar las clases online y se ha tapado, me estaba diciendo que se ha tapado con la manta y ha tapado a Kira con la manta y bueno, Kira es que ni se mueve, se queda quietecita abajo de la manta. Se me ha pasado la mañana y todavía tenía que poner una lavadora, así que mientras se van haciendo las verduritas, la pongo en un momentito. Y ya una vez que las verduras ya se han sofrito, añado un vaso de vino blanco y lo dejo que evapore el alcohol. Esto va a ayudar a intensificar los sabores del plato y aporta un toque delicioso sin que quede el sabor a alcohol, haciendo que el pollo al chilindrón quede más sabroso y aromático. Ya seguidamente añado casi un bote de tomate triturado y bueno, y medio vasito de agua. Por último, vuelvo a añadir la carne al guiso junto con las hojitas de laurel, lo medio tapo y lo dejo cocer a fuego lento. Bueno, yo el fuego lo tengo al 5-4, lo dejo que hierva unos 40 minutos más o menos. Y bueno, como habéis visto, pues también he puesto unas patatas a hervir que luego haré frititas. Ya ha parado de llover y ya se empieza a ver algún rasgo de cielo azul, la calle mojada y ese aroma que queda en el aire, la verdad es que me encanta. Ahora voy a freír las patatas y os doy un pequeño consejo para darles más sabor. Añadirle al aceite unos ajitos enteros con solo nada, simplemente que el ajo lleve un pequeño corte y de verdad que al freírse los ajos sueltan un aroma y le dan a las patatas ese saborcito a ajo que queda espectacular. Ya es hora de comer, vamos a disfrutar de esta maravilla de plato que de verdad que os recomiendo preparar, que está buenísimo, además es súper fácil de hacer, así que no tenéis excusa para no probarlo. Ya estamos por la tarde, bueno, pues más o menos serán casi las 7. El suelo aún está mojado, pero eso no nos va a impedir salir a dar nuestra caminata. José y yo, y por supuesto Kira, que a ella también le encanta, vamos a disfrutar del aire fresco, del olor a tierra mojada y de dar una buena caminata por el campo mientras admiramos el paisaje. Después de haber trabajado fuera de casa como hacía antes y ahora trabajar desde casa, sí que se nota la diferencia. Cuando pasas mucho tiempo en casa es fundamental salir un poco, airearse y despejar la mente. Esto me ayuda tanto física como mentalmente y además hace que las tareas del hogar las afronte con más energía y de manera más llevadera. Y ya estamos en casa, José me dice que no hace falta que haga cena y es verdad. No tendría por qué hacerla porque todavía tenemos pechuga empanada que sobró de ayer y que podría aprovechar. Pero cuando realmente haces algo que te gusta, como a mí me gusta cocinar, ya estás pensando en la cocina incluso mientras caminas. Yo iba caminando y pensaba, ¿qué voy a preparar para cenar? Voy a hacer una tortillita de alcachofas. Y bueno, pues claro que voy a aprovechar la pechuga empanada, la voy a usar como acompañamiento para una ensalada, pero sí, voy a preparar una buenísima tortilla de alcachofas que de verdad
que sale riquísima y que me encanta cocinarla. Y como veis, lo que he hecho ha sido pelar 4 alcachofas. Para la tortilla es importante usar solo la parte más tierna de la alcachofa, porque si dejamos las hojas exteriores quedarían duras y no resultarían agradables al comer. Ya corto 2 cebollas en juliana y bueno, y la alcachofa ya en trocitos bien pequeñitos para que se fría bien. Normalmente la hago con 5 huevos, pero como estos huevos son tan pequeñines, voy a ponerle 6. Y bueno, pues ya ahora la cuajo en el fuego y lista para comer. Y ya está todo listo, vamos a sentarnos a cenar y a disfrutar de esta riquísima tortilla de alcachofas junto con esta ensalada. Espero de corazón que hayáis disfrutado acompañándome durante este día en casa, compartiendo conmigo las pequeñas cosas del día a día. Al final, pues son esos pequeños momentos sencillos los que hacen que nuestro hogar se sienta cálido, cuidado y lleno de vida. Que miles de gracias por estar siempre ahí acompañándome cada semana. Que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.